Bueno, hoy ya estamos aquí en Otro Dato, en 24/7, canal de noticias, con Joaquín Berrud. Él es presidente de la Federación Universitaria del Comahue y vamos a hablar, por supuesto, de varios temas que tienen que ver con lo que pasó a nivel nacional, la ley de financiamiento universitario promulgada, pero al mismo tiempo suspendida por el gobierno nacional. Vamos a hablar de la política y la juventud y, en términos generales, de la situación de la educación en nuestro país y también aquí en nuestra provincia. Joaquín, gracias por haber venido a nuestros estudios. ¿Cómo estás? Todo bien, muchas gracias por invitar. Bueno, Joaquín, un activista político joven de nuestra Universidad Nacional del Comahue. ¿Cuál es hoy la situación de la universidad en términos presupuestarios, en términos de alumnos, digo, en este presente en el cual se discute a nivel nacional justamente el financiamiento, ¿no? Bien, la situación universitaria es bastante precaria en lo que refiere al presupuesto. Venimos ya de 2 años de parálisis y de congelamiento del presupuesto que se destina desde el PBI nacional a las universidades públicas. Y eso hace que se resienta el funcionamiento general de la universidad pública. No solo en lo que atañe al funcionamiento edilicio, la reparación Sí. de edificios, residencias y demás, sino también en lo que tiene que ver con salarios, sostenimiento de becas estudiantiles, distintas políticas que hacen también o situaciones que hacen a la vida universitaria. Así que en ese sentido, complicado. ¿Es cierto que están renunciando profesores o que no toman cargos por el bajo nivel salarial? Digo, esto es grave, ¿no? Sí, sí, así es. Hoy lo que estamos teniendo es un éxodo de docentes universitarios, docentes que eligen la universidad pública porque sienten un fuerte afecto por ella, porque es el lugar donde se han formado, porque creen en la profesionalización de los ciudadanos argentinos, pero que por los salarios que están cobrando terminan decidiendo abandonar, ya sea por sus situaciones familiares o por distintos temas, pero bueno, abandonan la universidad pública. Y eso resiente las cursadas de los estudiantes, resiente la posibilidad de llamar a concursos y que estos concursos no queden vaciados y bueno, completar las cátedras, las comisiones y todo para poder seguir cursando. La buena noticia es que hay una sociedad que respalda la educación pública, ¿no? Esto, digamos, tal vez el primer traspié político del gobierno de Milei tuvo que ver con esto cuando la sociedad, incluso los propios votantes libertarios, en buena medida salieron a la calle en todo el país para que se sostenga la universidad pública cuando los libertarios venían con esta idea de una suerte de privatización paulatina, ¿no? Así es, sí. Nosotros, desde que asume el gobierno nacional Milei, nosotros hemos tenido una confrontación directa porque hay una postura clara del gobierno nacional con respecto a las universidades. Digo, quiero recordar, el gobierno nacional comenzó diciendo que quería privatizar la universidad, que quería arancelarla, y en ese sentido ya nos enfrentamos en una primera medida. Y creo que fue la primera manifestación a nivel nacional, federal, con fuerza popular de distintos sectores de la sociedad civil que de alguna manera polemizó con esta idea del gobierno nacional y con el gobierno nacional en general de bueno, atacar a las universidades públicas, si se quiere por lo menos ponerla en tela de juicio. Así que sí, la verdad que el acompañamiento de los vecinos, de las vecinas, de los ciudadanos argentinos en la defensa de un patrimonio nacional que es la universidad, bueno, se hizo sentir y creo que eso lo estamos logrando sostener. ¿Qué pensás del tema de las auditorías? Porque una de las cosas que plantea el gobierno nacional es, bueno, como en todo tema que ha ido abordando, y si acá hay mal gasto, queremos auditar, las universidades no quieren que así sea. ¿Qué reflexión te merece? Primero, que las universidades llevan adelante auditorías cotidianamente. Tienen distintos controles de auditorías, con lo cual es un poco falso lo que dice el gobierno nacional. Y lo otro que, bueno, hoy el gobierno nacional está, liberado de manos para poder hacer las auditorías que desee, y en todo caso, si encuentra alguna información que no le convence, bueno, que lo pueda plantear y decirlo, pero por lo pronto que demuestre que es así. Después, por otro lado, que frente a eso haga algo. Pero hoy por hoy lo que tenemos es una universidad desfinanciada, puesta en tela de juicio, digamos, con una serie de prejuicios que no se contactan con la realidad. Por lo menos.
¿Tienen diferencias con la conducción de la universidad? Digo, más allá de que evidentemente tienen un consenso en cuanto a la defensa de la universidad pública, hay debates también hacia adentro, ¿no? Sí, por supuesto, siempre hay debates. Dentro de la universidad Sí. es un ámbito sumamente propicio para el debate, para la Bueno, es sano que así discusión. sea, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Y la verdad es que es algo para celebrar. Tenemos siempre elecciones, debates en el Consejo Superior, que es un órgano de cogobierno que toma decisiones o que puede frenar o apoyar decisiones rectorales, con lo cual el debate siempre está. También lo que tengo que decir que este contexto, esta coyuntura nos ha invitado a todos los sectores que quizá en otros momentos estábamos mucho más peleados o bueno, con Distanciado, algunas claro. diferencias más marcadas. Hoy esas diferencias son contradicciones secundarias que han pasado a un segundo plano y hacen que la verdad podamos conciliar con amplios sectores de la universidad y Bueno, trabajar en conjunto. decía Maquiavelo que el enemigo externo te genera cohesión interna, ¿no? En este caso, bueno, el adversario, vamos a ponerle, Milei ha logrado juntar también a buena parte del progresismo o de la centroizquierda o de distintas posiciones de la izquierda misma en algunos casos que encuentran en Milei un adversario común, ¿no? Sí, y quisiera agregar, y otros sectores que quizá no se referencian con la izquierda, ¿no? Ni con el centro, que en un primer momento quizá lo han acompañado al gobierno Claro. nacional en las elecciones y que hoy ven perjudicadas su cursada, su trabajo. Entonces, hoy Bien. lo que digo es tanto el consenso que ha logrado que incluso sectores que lo habían votado y Bueno, están en contra. la falta o la gente que está dejando de ir a votar, de general los analistas lo relacionan con eso, ¿no? Son personas que le dieron una oportunidad a Milei hace 2 años, que no están dispuestos tal vez a saltar hacia otras opciones como puede ser el kirchnerismo, pero que, bueno, evidentemente se han visto desilusionadas. Lo de la provincia de Buenos Aires fue bastante contundente, ¿no? Sí, 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 yo creo que ahí se expresa parte del malestar, ¿no?, que está teniendo el pueblo argentino. En general, sí, yo creo que el voto a Milei, más que un acompañamiento ciego a un ajuste desmedido, significó de alguna manera el intento por votar algo distinto, algo que le permita un horizonte de futuro Sí, diferente, y eso que le prometieron no está hoy no está. reflejado, ¿no?, en la sociedad. Bueno, ley de financiamiento, toda una batalla política que termina con la aprobación en el Congreso de esta ley y el gobierno hace una cosa extraña, yo no lo había visto, es promulgarla y al mismo tiempo suspenderla, ¿no? Bajo argumentos de que no se sabe bien de dónde va a salir la plata, cuál es tu posición y qué están pensando para contrarrestar en todo caso esta decisión del gobierno. Bien, por un lado eso, sí, el gobierno nacional argumenta que no se puede aplicar la ley de financiamiento universitario, tampoco la de emergencia pediátrica, tampoco el aumento de discapacidad, diciendo que, bueno, que la Cámara de Diputados y Senadores de la Argentina no ha precisado de dónde se obtendría el presupuesto para financiar eso. Nosotros sostenemos que hay fuentes de financiamiento si realmente hay una decisión política para hacerlo. Digamos, cuando bajan las retenciones al campo para poder compensar un dólar barato, ahí sí aparecen los dólares y si perdemos una cantidad de dólares impresionante no hay problema para el gobierno nacional. Hay problema cuando se trata de derechos hacia los argentinos y argentinas o sostener algunas conquistas que hemos conseguido después de muchos años de lucha. En ese sentido, bueno, por un lado, lo que vamos a sostener es la defensa de esa ley de financiamiento y la necesidad de que eso se aplique. Y los medios por los cuales hacerlo, bueno, por lo pronto tienen que ver con un reclamo constante. Hoy estamos ya con un segundo día de paro Sí. universitario que, bueno, lo que intenta es sostener este reclamo vigente y por otro lado van a ir creciendo las medidas universitarias a medida que pasa el tiempo. Y sigamos sin tener una respuesta, ¿no? Si es con movilizaciones será con movilización y si con otro tipo de medidas así será y se irá evaluando según cómo avance la situación. Bueno, el domingo es un día clave, ¿no? En esta y en tantas otras discusiones porque de alguna manera va a arrojar un diagnóstico de cómo está la Argentina en cuanto al reparto de poder, ¿no? La legitimidad del gobierno y de la oposición. Sí, sí, sí. Yo creo que es un momento clave, por lo menos en lo que refiere al gobierno nacional. Un gobierno que viene siendo fuertemente golpeado con un desgaste bastante amplio, que comienza quizá
a verse con lo que viene pasando a nivel Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, las elecciones que allí se sucedieron, pero que creo antes ya se estaba expresando con jubilados todos los miércoles en el Congreso Nacional, con el colectivo de discapacidad también yendo a protestar y con las universidades en las calles todo el tiempo. Así que bueno, veremos si ese malestar que está en las calles se traduce en las elecciones y bueno, contamos con gente en el Congreso que pueda acompañar este tipo de acciones y reclamos sociales. Voy a hacer algo que no me gusta en general, porque yo fui un joven activista político y la típica pregunta es sobre la juventud y la política, ¿no? Pero bueno, como estamos hablando de varios temas y arrancamos por la política nacional y las universidades, me voy a permitir esa pregunta. Vos sos un joven, evidentemente, que con activismo político, formación política y dedicado, pero vos reconocés que la mayoría de la juventud está bastante alejada. En los 90 nos pasaba lo mismo, te cuento, ¿no? Hablar de política eras casi expulsado, exonerado de los grupos de amigos. Supongo que hoy pasa algo más o menos parecido, tal vez con algo de agua que ha pasado bajo el puente, porque el principio de siglo, sobre todo con el kirchnerismo, politizó mucho a la juventud y yo creo que hoy Milei en cierta medida logra con algunos sectores también eso, ¿no? Totalmente. La pregunta concreta es cómo ves juventud y política, ¿no? Mirá, primero decir que me parece que juventud y política son dos cosas que siempre en la historia estuvieron muy atadas, muy unidas. Tanto que alguna vez algún presidente chileno, expresidente chileno, llegó a decir que bueno, ser joven y no ser revolucionario era una contradicción casi biológica, decía. Quiero decir con esto, en lo que refiere a la política, yo creo que la juventud está muy implicada. Que no quiere decir que sea parte de las estructuras políticas. Yo entiendo la política como una herramienta de transformación social. Y la juventud, la verdad, es mi manera de pensarlo, tiene una disyuntiva en la vida, sobre todo a una cierta edad, donde nos planteamos frente a este mundo, esta realidad injusta en la que vivimos, ¿qué camino podemos tomar? Hay un camino que es el de adaptarse a una sociedad injusta e intentar salir de manera individual, y hay otro camino que tiene que ver con poder generar acciones que transformen esa sociedad injusta. En ese sentido, yo veo un montón de jóvenes que intentan transformar esa realidad porque es el destino o la vida que van a vivir en el futuro. Claro, no, digamos, perdón, me meto. Sí. Lo ejercen desde otro lugar. Exacto. O sea, que el comité radical esté vacío, que la unidad básica peronista esté en vacío, no quiere decir que la juventud no esté haciendo política. Eso mismo quiero decir. Incluso cuando uno va a clubes de barrio, vamos a comisiones vecinales, uno se mete en pensar, bueno, el fuerte rol que tiene la juventud en la cultura, baile, danza, el rap, bueno, distintas acciones que de alguna manera vislumbran una juventud sedienta de transformación social, de cambios, de una sociedad distinta. De ahí en más, sí, yo creo que hay una gran deuda de parte de las estructuras partidarias y políticas para hacer que esa juventud se exprese dentro de los partidos políticos. De hecho, basta ver los candidatos que hoy se presentan. Hoy una persona de 40 años es joven, ¿no? Como candidato. Claro, sí. Quiero decir, y es puesta en duda incluso la presencia de un joven de menos de 30 años en una lista por su idoneidad o lo que fuera, y lo que encontramos ahí me parece es un prejuicio que no se contata con la realidad. Así que, hay también toda una cuestión, porque el tema de la juventud se viene discutiendo hace un tiempo ya, la renovación, y un poco la dirigencia, la vieja dirigencia que hizo, meté jóvenes en la lista que nos respondan, ¿no? Entonces empezó a entrar el sobrino, el primo, el maneable, el manejable, digamos, o el muy alineado, o el que depende laboralmente del dirigente más grande. Entonces se dio como una renovación de edad, pero no refrescó el debate. Esto creo que también pasó, y lamentablemente, porque la idea es que se renueve, que con la juventud lleguen aires nuevos a los discursos también, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Lo que también tengo que decir es que no solo se buscan jóvenes que sean maleables en este sentido, Claro, si se quiere, sino que también, y sobre todo, los adultos, los que llevan ya mucho tiempo en la política, suelen ser más maleables que los jóvenes. Yo creo que haríamos muy bien en agregar en las listas a gente Bien. joven que bueno, que confronte quizá, ¿no? Que es parte de la juventud esa confrontación, y que en todo caso, si le va a errar, le demos el lugar para que le erre,
pues ya descubrimos que no es una garantía poner gente más grande de edad en las listas, digamos. Sí, es verdad, ¿no? eso. Por lo A ver, menos. vamos a ponerlo así, son más pragmáticos, a ver, se empiezan a poner más pragmáticos y menos ideológicos a determinada edad, ¿no? Es cierto, está bien hecha la corrección. Quiero hacer alguna salvedad, obviamente. Hay gente no todos. obviamente, ¿no? Vos tenés que decir, nosotros en la radio decimos casi todos. El problema con eso es que después todos se sienten parte del casi y terminamos por no cambiar nada. Pero no podés dejar de hacer esa concesión a los que realmente hacen las cosas bien, ¿no? Bueno, ¿y la grieta nacional cómo la ves? Y por lo menos, mira, hay quienes sostienen que la grieta se ha estado diluyendo. Hay otros que sostienen, creo, que la grieta se está conformando de otra manera. Sí. Yo creo que algo de eso, de lo segundo, hay. Que es inevitable una grieta a la hora de definir, es verdad. Sí, cuando uno va a una elección necesita definir y por lo general, sobre todo en una elección nacional, va a haber un momento donde se polaricen las aguas. Pero bueno, creo que la grieta se está reconfigurando en todo caso. Si esa grieta existe, se reconfigura con algunas causas sociales, principios de acuerdo que quizá antes eran más puestos en tela de juicio. Quiero decir, esto, la universidad pública, el rol de la salud pública. Bueno, hay un sector de la sociedad que va a defender eso. Y que es clarísimo. Y hay otro sector de la sociedad que está poniendo en duda todas las instituciones públicas, estatales, y lejos de decir la solución es financiarlas, sostienen que la solución es desfinanciarlas y tender a lo privado. Bueno, yo creo que hoy hay una grieta que se divide ahí, y lo vemos en el Congreso Nacional, y lo vemos independientemente si son partidos provinciales, nacionales. Creo que la gran discusión está ahí, que existe una grieta, pero que quizá no es la tradicional. A ver, yo te digo lo que me pasa a mí por momentos con la grieta. Me parece lógico, bueno, son momentos de la política en los cuales en lugar de diversidad de opiniones se polarizan dos posiciones bastante claras. Ahora, a los dos sectores me parece a mí les falta autocrítica. Es decir, yo no veo, y eso me parece que empobrece el debate, porque, digamos, nosotros entrevistando hablamos con los kirchneristas, con los libertarios, y en ninguno de los casos hacen ninguna concesión. Entonces es muy difícil así crecer incluso para los propios espacios, ¿no? Digo, no sé si hay lugar en una batalla tan cerrada y tan agónica como la que hay en la grieta para que alguien reconozca algo, y eso me parece que no ayuda, ¿no? Sí, quizá hay que poner sobre la mesa como prioridad la discusión sobre lo que queremos para la Argentina y para los argentinos y para las instituciones nacionales. Creo que si uno no escucha el voto de hace 2 años con respecto a las instituciones públicas, y que ahí se encuentra, para mi manera de ver, ¿no? Se enraiza una crítica fuerte al funcionamiento de las instituciones públicas. Digamos, por más que dividamos y polaricemos, vamos a seguir estando divididos. Yo creo que el problema es a veces irse a un absoluto, ¿viste? Y cerrar el camino con soluciones muy simplistas, ¿no? Bueno, el problema es la universidad, bueno, vamos a arancelarla como si eso fuera a traer una... hablo de la universidad por el tema, pero quiero decir, como si eso fuera realmente una solución a un problema. Eso no tiene seriedad. Quiero decir, sí puede uno tener una crítica a un funcionamiento institucional de una universidad y demás, y está fantástico, y esa crítica nos permite mejorar. De ahí a sostener realmente que uno al arancelar una universidad va a hacerla funcionar mejor, hay un abismo, ¿no? Y ahí yo creo que terminan siendo discusiones quizá impedidas, porque están en paradigmas o posiciones muy contrarias, ¿no? Bueno, hacia adentro hacen alguna autocrítica, ¿no? Porque uno también, así como habla en on con los dirigentes, también habla en off. Y en off te dice, no, tenemos un despiole con esto, tenemos, digamos, son conscientes de lo que pasa, que después no lo exponen en el ring, para decirlo de alguna manera, ¿no? Que bueno, también tiene su lógica política. ¿Qué se hace o qué se puede hacer para que los pobres lleguen a la universidad? Hay un argumento bastante ridículo en todo caso, que usó en algún momento la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, Vidal, que fue, bueno, los más pobres no llegan a la universidad, como decía, ¿para qué la vamos a hacer? O algo por el estilo, en lugar de que la lucha sea la otra, de que lleguen. ¿Qué se puede hacer para que los que menos tienen lleguen a la universidad?
Primero quiero decir que está rodeado de pobres la universidad. Estamos todos los que no tenemos mucho dinero los que estamos ahí. Digo esto porque hubo algún discurso del gobierno nacional. No, lo traigo por esto, no por tu comentario, sino porque se ha dicho desde el gobierno nacional, ¿no? que los estudiantes eran un poco más hijos de millonarios, viste, que estábamos en la universidad. Yo digo, no, bueno, Tengo claro que no, soy egresado de la universidad pública y la verdad que la diversidad con la que yo encontré mi paso por allí es por supuesto, muy estaban desde los obreros que en su momento tomaban las fábricas hasta el hijo de porteños acaudalados, porque bueno, era la UBA y gracias a Dios convoca a todos los sectores. Pero me refiero a chicos que no pueden ni siquiera ir porque tienen que laburar desde temprano, ¿no? Yo, mira, y ahí quiero traer un dato, ¿no? que tiene que ver con la composición de la Universidad Nacional del Comahue en particular, porque quizás ya hay una pista para poder conseguir eso que anhelamos todo. ¿Qué es, en definitiva? Que todo el ciudadano argentino que quiera estudiar en una universidad pública y pueda hacerlo porque le dan las acreditaciones, puede hacerlo, digamos. Que el que quiera pueda. Y eso para mí es igualar oportunidades, eso para mí es justicia social, eso para mí es un camino al que tenemos que tender. Y cuando pienso en eso, entonces, te cuento, la Universidad Nacional del Comahue tiene una actitud que ha tomado frente a esa circunstancia, que es la de llevar la universidad a distintos puntos de Río Negro y de Neuquén. Sí. A diferencia de la UBA, que está concentrada en una localidad, o la Universidad de La Plata, Córdoba, que a lo sumo tendrá alguna, digamos, aula en algún otro lado, en Villa María o por ahí. Lo que vemos en la Universidad Nacional del Comahue es que tenemos una extensión territorial muy grande, la más grande de todo el país, que vamos desde Chosmalal a, no sé, Jacobasi, en Río Negro, pasamos por Balcheta y nos vamos a Zapala, ¿no? Y quiero decir, son una extensión muy grande que hace, o que interpreta la idea de la gratuidad universitaria como un concepto un poco más amplio, que nos permite pensar que en la idea de la gratuidad universitaria estaba el deseo de que todos los argentinos podamos ingresar a la universidad, y entonces cuando hay un argentino que no puede ir hasta la sede central de la universidad y estudiar allí, lo que hace la Universidad Nacional de Comahue es llevar un aula a la localidad, al pueblo, al espacio donde se encuentra ese argentino o esa argentina. Esa es una medida que yo creo que puede contribuir. Bien. Después es necesario poder pensar regulaciones inmobiliarias en alquileres. Yo no veo la forma de que haya estudiantes que puedan venir a estudiar en Neuquén, a Bariloche, a San Antonio Este. Quiero traer algunos puntos donde el alquiler a veces es muy caro, si no hay una regulación inmobiliaria. Tenemos que repensar el transporte público, ¿no? Y el acceso al mismo. Tenemos una tarifa de transporte Cipolletti-Neuquén de las más caras del país, la segunda más cara por lo menos, hasta donde sabía y habíamos investigado. Quiero decir, hay que pensar también obviamente la situación económica en general para todos los argentinos, pero en el caso de que esta crisis se sostenga, bueno, acciones, becas, medidas que permitan que los estudiantes sigan congregándose en la universidad. Y un sinfín, ¿no?, de políticas que nos ayuden. Es un todo complejo, pero bueno, creo que ahí hay también una acción interesante para pensar. Y quiero destacarlo, ¿viste? En esa medida de expansión de la universidad, es una decisión general que hemos tomado en asamblea universitaria, todos los miembros de la universidad, y que por supuesto ha sabido apalancar y llevar adelante la rectora de la universidad, así que lo tengo que destacar, por supuesto. Acá en la provincia, ¿qué panorama ves? ¿Algo que replica lo nacional? ¿Qué te preocupa o qué te parece alentador? Mira, yo creo que en la provincia de Neuquén, lo mismo en Río Negro, vemos, por lo menos en lo que refiere a la juventud, una movilización muy grande. Y creo que en lo que refiere a las elecciones que vienen, vamos a encontrarnos con una elección quizá distinta a otras provincias, ¿no?, de la Argentina, porque quizás nos enfrentamos a una elección de tercios, me da la sensación por lo menos, ¿no? Sí, por los partidos provinciales que territorializan la discusión, ¿no? Exactamente, que llevan a cabo, bueno, eso, ponen en tenor otro tipo de mirada sobre la provincia. Pero bueno, yo creo que hay que decirlo, por lo menos hay dos de esas tres opciones que están teniendo una mirada, me parece, bueno, más plural hacia las concesiones, ¿no?, a los sectores populares. Veremos. Bueno, Joaquín, cerramos. Dame un título, porque yo me pongo a charlar con los entrevistados, después me dicen en
en el diario digital del medio me dice, bueno, pero no sacaste un título, que es lo que se supone que uno tiene que hacer, pero puede haber paro la próxima semana, las medidas de fuerza se pueden intensificar con esto que está pasando. Las medidas se van a intensificar si no hay una solución frente al financiamiento universitario, si no se aplica la ley de financiamiento universitario. Veremos, por supuesto, qué ocurre en estas próximas elecciones. Permitime decir o señalar que necesitamos este próximo domingo, todos los universitarios del país, que haya un fuerte golpe en las urnas al gobierno nacional y que podamos dar un mensaje allí. Un mensaje que hable de que queremos una universidad pujante, grande, que nos albergue a todos, a todas los argentinos en los próximos años de esta Argentina, y por eso necesitamos gente que se siente en el Congreso Nacional apoyando a la universidad pública. Déjame decir también que queremos una Argentina que defienda la salud pública, que queremos congresales y diputados y senadores que defiendan a los discapacitados, las jubilaciones, que pongan primero los argentinos y luego los intereses del mercado. Bien. Y en ese sentido creo que en esta disyuntiva de elección de tercios que decía recién, hay una lista que está peleando por ingresar, que tiene que ver con Fuerza Patria, que lleva a nuestra rectora como candidata, que es una garantía de que va a defender esa universidad pública que tanto peleamos, y por eso también bueno, reafirmar la intención en ese voto. Joaquín Berrut, te agradezco mucho que hayas venido a nuestros estudios, un placer, la Gracias verdad que un placer la charla y te agradezco mucho la gentileza de haber venido. Gracias a vos por invitar y estamos en contacto. Joaquín Berrut es presidente de la Federación Universitaria del Comahue. Bueno, hablamos de todos los temas, del financiamiento de las universidades, de lo que está ocurriendo en la coyuntura de la ley de financiamiento que se aprobó por el Congreso, pero que está postergada hoy en su ejecución por el Gobierno Nacional, y todo lo que ustedes escucharon, política nacional, política provincial, la juventud y la política, los pobres y la universidad. Intentamos cubrir todos los tópicos en una charla realmente muy interesante aquí con Joaquín Berrut. Bueno, y así hemos llegado al final de nuestro programa de Otro Dato. Así concluimos este día jueves con estas dos entrevistas que realmente a mí me parecieron ricas, interesantes, y ojalá les hayan servido a ustedes para empaparse de lo que puede ocurrir el domingo. Nosotros hoy cerramos con el candidato a senador por la Neuquinidad, con Juan Luis Pepe Auset, que dejó aquí en definitiva el último mensaje hacia el electorado, a los neuquinos y las neuquinas, de cara al próximo domingo, que tenemos que ir a las urnas y elegir con el debut de la boleta única en papel. También hablamos con Joaquín Berrut de toda la realidad universitaria, nos fuimos mucho más allá de eso, de ese tema, para hablar de la situación del país, de la provincia y de la juventud en relación a la educación y a la educación pública en particular. Hay medidas, nos dijo Joaquín Berrut también, 2 días de paro ya van, y pueden intensificarse hacia adelante las medidas de fuerza. Espero que hayan disfrutado este programa tanto como nosotros al hacerlo. Nos reencontramos el jueves que viene para hablar no ya de lo que va a ocurrir el domingo, sino de lo que ocurrió en las elecciones y de cómo se reparte el poder de cara a este último periodo del mandato de los libertarios a nivel nacional. Les deseo un buen descanso. También hago votos para que vayamos a las urnas. Sé que hay mucha gente que está descreída, mucha gente que está desalentada, apática. Es razonable, porque la política en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos ha dado motivos para que esto sea así, pero siempre tenemos que poner por delante nuestro derecho a elegir, defender la democracia en el hecho, en el acto de ir a votar, que en definitiva es la manera más concreta de velar porque la democracia, aunque insuficiente muchas veces, aunque no es la perfecta, aunque no es el sistema que colma todas nuestras expectativas, sí hay que defenderla, mejorarla, porque sabemos que es de todas las formas de organización política que hemos encontrado la mejor. Así que el domingo hagamos honor a lo que significó para la Argentina tener estos más de 40 años de democracia, y para todos aquellos que en algún momento hicieron algo para que podamos vivir en libertad y en democracia. Así que cierro este programa diciendo:
cada uno sabrá qué elegir, cada uno se sentirá identificado más o menos con los candidatos y las opciones que se presentan, pero es muy importante que vayamos a votar. Buenas noches, que tengan ustedes una excelente jornada y que pasen un excelente fin de semana. Nos reencontramos el próximo jueves aquí en Otro Dato.